Bueno, Ahí está, Bueno, ahí nos pregunta. Muy continuar. bien. Entonces, les decía, bueno, bienvenidos a esta clase de interpretación y lenguaje radiofónico. Entonces, soy productor, productora, soy locutor, locutora, actriz, actor, productor. Estoy intentando armar mi propio podcast. Intuitivamente me encanta contar historias, soy narrador, soy narradora. ¿Cómo hago para autodirigirme, ¿no? Cuando voy a interpretar un texto o cuando tengo que dirigir a otro, que quiero que de alguna manera llegue al oyente con mi historia, ¿no? ¿Cómo hago para poder encarar ese texto, ya sea yo con mi propia voz, u otro u otra al que le tengo que pedir, ¿no? Que ese texto suene verosímil, que ese texto pueda hacer viajar al oyente a otras geografías, a otros estados de ánimo, ¿no? ¿Cómo hago para poder incentivar todo ese imaginario que tiene que tener, digamos, predispuesto el oyente, que yo quiero enlazar para llevarlo de paseo un ratito, ¿no? ¿Cómo hago esto para huir del fantasma de, suena leído, ¿no? O sea, estoy escuchando, estoy lavando los platos, me enganché con una historia y de repente, pero en vez de ver unas montañas y una cabaña donde supuestamente sucede esta historia, no, estoy viendo una persona con un papel delante del micrófono, ¿no? ¿Qué pasó? No pude llegar como guionista, como intérprete, como director, a trasladar a ese oyente. Bueno, lo que tenemos que hacer es trabajar mucho con el imaginario nuestro. O sea, recibo un texto, ya sea propio o ajeno, y empiezo a detectar en ese texto todas las imágenes posibles que a mí me puedan, primero yo como intérprete, hacer viajar en mi imaginación, ¿no? Entonces, empiezo a detectar qué imágenes sensoriales hay en ese texto, cómo huele ese texto, cómo se escucha lo que está sucediendo ahí, qué puedo tocar de ese texto, qué textura tiene, ¿no? Empiezo a desmenuzar las imágenes sensoriales que me trae ese texto, ¿sí? Entonces ahí ya empiezo a hacer una suerte de gimnasia con mi imaginación, ¿no? Empiezo a meterme, a hacerme la película, me empiezo a hacer la película. Como intérprete, cuanto más pueda llegar a imaginar, más imágenes voy a poder trasladar al oyente. Si te parece, Otto, vamos a la siguiente Sí, que justo la diapositiva. Filmina, que es la que habla de esto, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo un texto, ¿qué percibimos de ese texto? A partir de la percepción propia de ese imaginario que le estamos cargando y que nos propone Malena, cómo a partir de las imágenes que a mí me genera, ¿sí? Concentrarnos en eso, en lo que se está diciendo y no en el cómo lo estamos diciendo. Exacto, Marisú. Cuando vos, Malena, recién decías los olores, la textura, quizás está describiendo un espacio. Si yo logro imaginarme ese espacio, ¿sí? Sí, Voy a lograr que mi subjetividad cargue ese texto y que la otra exacto. persona que está escuchando lo pueda ver, lo pueda imaginar. Exacto, y Eh, muchas, sí, sí, totalmente. Y muchas veces yo no cuento con esa información en el texto. Es decir, que ahí depende de mí, ¿no? O sea, el texto por ahí dice una cocina pequeña, ¿no? Y yo ahí tengo que empezar a imaginar, ¿no? Cómo son los azulejos de esa cocina, cómo huele esa cocina, qué le viene mejor al texto para, ¿no? Para poder darle más fuerza a mi interpretación. Entonces, ¿qué decisiones tomo yo como intérprete y también como director o directora al momento de poder dirigir a alguien que tiene que interpretar ese texto? Entonces, cargar con imágenes sensoriales, la mayor cantidad de imágenes posibles para que ese texto cada vez se engorde más, ¿no? O sea, ujú, nosotros decimos nutrir el texto, engordar el texto, ¿no? Que empiece a estar cada vez más gordito en relación a las imágenes que ese texto pueda llegar a provocar y a interpelar en el oyente. ujú. A su vez también
qué emociones me está contando ese texto, ¿no? O sea, y desde qué lugar mío, de mi cuerpo, puedo yo ubicar esas emociones. O sea, ¿no? Entonces hay algo que me traslada el texto en relación a un enojo. Bueno, ¿desde dónde sale este enojo? ¿Dónde lo puedo ubicar a ese enojo dentro de mi cuerpo? ¿No? Está en el entrecejo, está en la boca del estómago, está en los puños cerrados. Yo como intérprete tengo que entender que la voz y el cuerpo están funcionando siempre en unidad. Por más Sí. allá que yo estoy delante de un micrófono y muchas veces tengo que estar sentado, hasta a veces adentro de placares. En mi caso, por ejemplo. Queremos decir que muchos locutores, actores y actrices tenemos pequeños placares que hacen de estudios. Entonces, muchas veces, les voy a contar una anécdota personal, yo muchas veces tengo que buscar, y más en pandemia, un momento específico del día en donde no se escuche nada en mi edificio, donde en mi familia haya un momento de quietud. Ahí Romina dice, sí, sí, sí. Y a su vez, entrar al placar ya con todo este trabajo hecho. Porque imagínense que si yo me meto en el placar sin haber desmenuzado las imágenes, poniendo un poquito, ¿no?, en sintonía mi cuerpo con lo que voy a interpretar, no, lo que voy a trasladar al oyente va a ser una persona metida en un placar tratando de interpretar un texto en una posición muchas veces muy incómoda. Entonces, hay todo un trabajo del intérprete que tiene que ver con tratar de integrar lo mejor posible el cuerpo en relación a la voz, ¿no? O sea, que ese cuerpo, yo esté registrando cuál es la situación de mi cuerpo en ese momento, haber hecho determinados movimientos para que ese cuerpo no esté en una situación de fluidez, para que también eso se escuche en mi voz. Sí, O y otro sea, detalle, Male, a tener en cuenta es que muchas veces uno no tiene todo el cuerpo, o sea, todo el espacio para hacer ese despliegue. Entonces, si estoy creando un personaje o estoy interpretando un personaje, ¿qué me sirve a mí para exacto, tener ese personaje vivo? ¿Es este movimiento con el dedo? ¿Está contando dinero? ¿Es algo con las manos? ¿Es una sensación en el pecho? Entonces necesito ponerme la mano ahí, registrar algo, porque dentro de las distancias o espacios que tenemos no está esa posibilidad a veces, no es un escenario que podemos desplegarnos. Entonces, en eso perfecto. pequeño que tenemos y que registramos que necesitamos para llegar a ese personaje, tenemos un lugar, tenemos un mundo que nos sostiene. Y si te parece, vamos con la filmina Otto de El Mic como el oído del oyente. Queremos saludar a Luciana, que también se sumó a esta reunión. Bienvenida, Luciana. Bienvenida. Hola. Cuando hablamos del pensar el micrófono como el oído del oyente, es como un registro espacial que le da al oyente, ¿no? De dónde estamos hablando, dónde está ubicada la persona que me está hablando a mí o que estoy escuchando. En principio, hay diferentes planos con respecto a distancias del micrófono. El primer plano es cuando estoy yo acá y generamos una sensación de intimidad, de complicidad, de cercanía, ya sea con el oyente o con la historia, el personaje a quien le estoy contando algo. Puede ser un secreto. Si es un secreto, yo necesito acercarme al micrófono no solo para que me tome bien, sino para generar esa sensación en el oído de la persona que escucha. Mira, recién eh, vi a Mariana y no sé qué pasó, que no me quiso saludar. Hay algo que se está generando y que nos ubica a nosotros que estamos escuchando y que, ¿qué está pasando? Esa cercanía, ¿no? O te quiero hablar a vos que estás ahí escuchando este audio, este podcast que seguramente te va a interesar. Y genera una sensación de, uy, ¿qué me quiere decir? Por otro lado, tenemos el plano medio, el plano estándar, que es una mano generalmente de distancia del micrófono. No, acá no se ve mucho el micrófono, pero estoy a una mano. Y es cuando uno tiene una charla cotidiana. Entonces, si hay una pareja que está charlando, que está en una sobremesa, tranquilamente puedo utilizar este volumen y por otro lado esta distancia del micrófono. Ahora, ¿qué sucede si yo
quiero generar una sensación espacial de lejanía. Entonces tenemos otros planos. Está el segundo plano, que puede ser que estemos en la misma mesa, en la sobremesa, pero uno está en una punta y la otra está en la otra punta de la mesa. Entonces vamos a hablar así, un poco más alto. Hay un registro de distancia para el que escucha, y también yo voy a elevar un poco el volumen para que el micrófono me tome, y por otro lado para generar esta sensación en el ambiente de que estamos hablando un poco lejos y que por ahí yo estoy necesitando levantar la voz para aquella persona que me está escuchando en la otra punta de la mesa. Pero ¿qué pasa si hay una puerta o hay alguien que está más lejos? Está, supongamos que, bueno, pongamos 4 o 5 metros, no sé, está lejos, y quiero pedirle que trae el salero. Por favor, te estoy pidiendo el salero. Es otra la sensación, ¿no? Primero, a mí me está generando algo físico, como intérprete. Y para la persona que escucha, no solo estoy lejos, sino que también hay algo que está pasando. Y enseguida puedo volver acá y pasan otras cosas, ¿viste? Te dije que no quería traer el salero. No, no escucha, está sordo. Yo te dije que está sordo. Claro. Sí, es increíble las oportunidades que nos da el micrófono. Por eso, depende de lo que nosotros querramos contar, o a quién, o en dónde estemos, tenemos que utilizar ese plano del micrófono como recurso, ¿sí? Porque da una sensación, como te decía antes, de espacio. Nos Exacto. ubica espacialmente a los que estamos escuchando. Exacto. Miren con tan poquito cómo ya construimos espacialmente una escena, ¿no? Un lugar, y cómo también podemos generar determinada complicidad o no respecto al que me está escuchando, respecto al oyente. Romina, ¿querías decir algo? ¿Estabas levantando la mano? Sí. Sí. Esto tiene que ver más con la escena, lo que estaba contando Marisú, ¿no? Pero yo quería preguntar qué herramientas podemos utilizar a nuestro favor, con la voz que cada uno, cada una tiene, ¿no? Sí. Puede ser que según el tono de voz que cada uno tiene, no podés acceder, a veces me cuesta como acceder a cierta interpretación. No sé si soy clara. Consulta. No sé si todos podemos tener como la misma, con el tono que tenemos, buscar otro tipo de personajes o de personalidades, ¿no? De que trasladar a esa persona que esta otra persona que se interpreta, no sé, si una sola persona puede interpretar varias cosas con la misma voz jugando, ¿no? Como Sí. más a lo agudo, más a lo grave, cómo jugar con eso, cómo buscar una brillantez, si se quiere. Sí. Consulta, Romy, ¿vos sos locutora? No, Okay. soy licenciada en comunicación y trabajo en una radio. Ah, buenísimo. Yo creo que se puede. Obviamente hay extremos. Por ejemplo, a veces me ha pasado de tener que hacer una persona mayor o una anciana decrépita. Y hay registros que todo bien, yo lo puedo intentar como intérprete, pero va a ser un poco forzado. Sí, hay cosas que a mí no me quedan cómodas, pero lo puedo intentar. O sea, uno tiene una gama de colores en la voz, pero la verdad es que todo se entrena, y que salvo que sea por una cuestión técnica, que tenga que ser una anciana muy, muy anciana y que me sea difícil de llegar e imposible, bueno, pero si no, yo creo que sí, que a través del entrenamiento, de la práctica, del registro, uno puede llegar a un montón de lugares, no desde lo tonal incluso, sino desde lo físico, no sé cómo expresarlo. A ver, Male, por ahí vos me podés dar Sí. sino que... Decí. No, lo que yo creo, Romy, es lo siguiente. Mirá, a veces uno, digamos, por lo general, la mayoría de los mortales no contamos, por ejemplo, cuando vos recién hacías la pregunta, a mí se me venía Fernando Peña, ¿no? Todos sabemos quién fue Fernando Peña. Peña fue un actor que en radio desempeñó muchísimos papeles, muy, muy distintos entre sí. Mismo tenía hacía un tachero, hacía que era un señor muy mayor, hacía un chico que estaba de trapito en la calle, hacía una azafata cubana. Bueno,
uno, como oyente, de repente él estaba interpretando la azafata cubana y jamás hubiera pensado que esa azafata cubana era ese señor con las manos pintadas, las uñas pintadas, muy, muy extravagante. Para nada, la voz de ese personaje construía una imagen completamente distinta a la del intérprete. Y ahí volvemos a lo que hablábamos al comienzo. O sea, la voz es la que nos produce y la que nos permite construir la imagen de lo que yo quiero. O sea, miren lo importante que es. Entonces, yo como guionista o como productor, digo, tengo este texto que está protagonizado por una señora de 80 años, y salvo que tenga un caso así, tipo Peña, va a ser muy difícil que alguien de 20 y pico suene a una señora de 80 años. Y es muy probable que quizás esa chica de 20 y pico sea muy buena actriz, pero que el que escucha algo no le cierre. Algo no le cierre. Y por ahí entonces decimos, bueno, vamos a pitchear la voz, ¿no? Pitchear es meter un efecto de sonido desde la edición y en vez de sonar... Lo llamamos a Otto. Claro. Lo llamamos a Otto y decimos, Otto, no conseguí la actriz, pero a ver si haces una magia. A veces la magia funciona y a veces no funciona y suena muy robótica esa voz. Entonces, empieza a contarse otra historia. En vez de ser una señora de 80 años que está dialogando con su pareja, también un señor mayor, empieza a contarse otra historia porque la voz no se condice con el texto, ¿no? Con lo que yo quiero trasladarle al oyente como imagen. Es muy importante el factor de la voz. Yo creo, Romy, que igual, digamos, siempre está bueno, por lo menos desde la formación que tenemos nosotras, es pensar la construcción del personaje desde la interioridad y no desde lo formal, ¿no? O sea, vos decís, bueno, ¿qué técnica? Por ahí haya alguien que pueda darte una técnica como muy precisa, bueno, si por ahí ubicás, no sé, la lengua de determinada manera o vas a los graves y entonces te ubicás en un lugar que podés sonar. Pero, viste, no sé si hay técnicas tan precisas como para poder sostener eso mucho tiempo o que no se te vaya el humor. O sea, también hay algo de esto, ¿no? O sea, después vamos a hablar un poco de personajes, de que podemos construir personajes que van más hacia el estereotipo, entonces puedo quizás armar una voz en ese sentido, y hay personajes que requieren de otro volumen, que requieren de otro desarrollo, y en ese caso voy a tener que apelar a el imaginario del intérprete, a poder ubicar dónde está la emoción en ese momento en mi cuerpo, todo esto que veníamos hablando antes en relación a la preparación del actor o del intérprete. Un detallecito. Cuando yo hablo de entrenamiento, porque es fundamental la historia previa y esto del registro físico. A mí me pasa que en doblaje a veces tengo que grabar niños y niñas, y yo no soy una niña. Entonces, ahí tengo, por un lado, el tono. Por otro lado, el niño, la imagen de ese niño que tiene un movimiento físico, y sé la edad, tengo una historia previa de ese personaje, o qué está pasando en ese momento. O sea, estoy construyendo un mundo para darle credibilidad a ese niño. Entonces es fundamental desde dónde construyo todo eso para poder ser ese niño. Y entonces por ahí lo que yo necesito es una cuestión de más estar aquí, más tímida, si es tímida, y que quizá es más pequeña, y como es más pequeña, le cuesta hablar, pero a la vez tengo la referencia de la voz y de la imagen. Pero puede ser que sea un adolescente, entonces está en este lugar. Todo esto yo es porque tengo toda una información que a mí me sirve. Por un lado tengo una referencia sonora, por otro lado tengo una referencia física y tengo información con respecto al personaje. O sea, a eso me refiero que cuando decimos que se entrena. Yo creo que sí se puede, como bien decía Malena, pero teniendo un registro de un montón de cosas y también conociendo las propias limitaciones. Como decía Male, yo, una señora grande, chicos, yo lo puedo intentar, pero no me va a salir. Y los nenes a veces me salen y a veces no me salen. Claro, pero además son dos registros distintos cuando estás haciendo un doblaje, claro, ¿no? Que cuando estás haciendo la interpretación, o sea, el pacto de verosimilitud es distinto. Es distinto. Y acá sí, también eso es lo importante. Claro, porque en mi caso yo me apoyo en la imagen. Claro. Y
Tenés que ser muy bueno, muy hábil, cuando solo tenés de referencia el sonido, Claro. para que no suene forzado y para que no pierda credibilidad y verosimilitud. Claro, porque vos pensás que en el doblaje, al tener la apoyatura de la imagen, vos ahí estás construyendo desde otro lugar. Cuando nosotros hablábamos de construir con la propia voz la imagen en el oyente, estamos hablando del terreno de la oralidad. O sea, estamos hablando sobre un lenguaje que es el lenguaje radiofónico, que es completamente diferente al audiovisual. Cuando Marisú tiene que hacer el doblaje de determinado personaje, el espectador está dentro de un pacto audiovisual, o sea, después va a ver a ese Que personaje. eso sostiene, claro, sostiene. Ahora, ¿cómo sostengo yo como intérprete algo que solo se escucha? Claro, estoy solamente sosteniendo el interés a partir del oído del oyente que hace un pacto conmigo en función de, bueno, voy a escuchar una ficción sonora, voy a escuchar un radioteatro. Y Todo para eso eso, está sucediendo en el escenario de la mente del claro, oyente. y para eso justo la filmina que nos va a mostrar ahora Otto, que habla de estos personajes que construyen todo este mundo, ¿no, Male? El que justamente hace que uno pueda llegar a imaginarse. Yo creando todo el contexto de la historia de ese personaje y por el otro lado para la persona que escucha. Exacto, recién hablábamos de personajes estereotipados. Vamos a ir muy rápido con esto. Imagínense que en 1 hora y media es muy difícil poder hablar de todo esto que lleva mucho tiempo de formación, pero para dar un pantallazo, dentro de una escena tenemos a los personajes. Los personajes son personajes que pueden estar pensados desde el estereotipo, por ejemplo, para generar risa, ¿no? Para trabajar desde el humor, ¿no? Pensemos la cantidad de humoristas que escuchamos en la radio o en podcast, que trabajan sobre estereotipos, ¿no? La maestra, el taxista, el policía, ¿no? Digo, son estereotipos que parten de 3 o 4 características, ¿no? Y que nosotros, a partir de trabajar sobre esas 3 o 4 características, pensemos en estereotipos conocidos para todos. Por ejemplo, la maestra de Gasalla, ¿no? Bueno, la empleada pública, ¿sí? El tachero de Fernando Peña, el personaje de Minguito, por ejemplo. Bueno, son personajes que fueron entrañables, trabajaron desde el humor y tenían 3 o 4 facetas bien delineadas en función de esto, de generar risa y humor en el oyente o en el espectador. Después están los personajes que son multifacéticos, que se diferencian de los personajes estereotipados porque tienen más aristas y más facetas. Entonces, nos sirven para otro tipo de cosas. Por ejemplo, para contar la historia. Si yo decido contar la historia de la maestra, en vez de generar risa en un sketch, decido armar un largo sobre la maestra, y bueno, voy a tener que empezar a pensar más características que me puedan permitir ubicar a esa maestra en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, además de ser puntillosa, maquillarse mucho, tener mal carácter y ser como demasiado obsesiva en determinadas cosas, puedo decir, bueno, a su vez le molesta el olor a mandarina y el olor a la lavandina, es alérgica, tiene cierta fobia a subirse a los ascensores, tiene su madre que está internada con Alzheimer hace mucho tiempo y los domingos la va a visitar. Bueno, a partir de ahí empezamos a ver a otro personaje. No solamente es ese personaje que puede provocar determinadas sensaciones y emociones a partir de 3 o 4 características, sino que lo empezamos a ver en profundidad. Tiene más volumen, lo echamos a rodar en algunas otras circunstancias y podemos imaginar por dónde puede ir. Quiere decir que lo empiezo a trabajar desde otros lugares, ¿no? Empiezo a encontrarle cuál es la herida a ese personaje, cuál es el miedo de ese personaje, porque eso es lo que va a generar conflicto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de escena, estamos hablando en términos dramáticos que siempre tiene que haber un conflicto que haga mover la historia en determinada dirección. Si no hay un conflicto, no hay historia. Y en ese caso estamos hablando de otro tipo de formato de lenguaje. ¿Está bien?
A su vez están, bueno, por supuesto está el texto y el subtexto, Un ¿no? momento, ¿necesitan, Sí. Analía, que agrandemos la imagen para que puedan verla? Ah, sí, sí, cómo no. No sé, Sí. Otto, Entonces, sí. ¿podés compartir en pantalla completa la Ya está, diapositiva? Ahí está, ahí está, ahí está. ya Ahí está. tomé nota, gracias. Sí, porque se veía más chiquita. Sí, sí, gracias. No, ¿Eso por después favor. nos comparten o no? No se comparte. La Sí. filmina, sí, la podemos compartir también. Va a estar grabada la clase y va a estar también subida a nuestro canal de YouTube, así que eso No. también, Sí, ¿no? no sé, como es ¿No una se puede clase subir? personal, no sé, pero después cualquier cosa lo coordinamos. Ah, Sí, perdón, somos- no, estoy hablando Es con... otra plata, ya dijo Daniel, ¿eh? Es otra plata. No. Como ustedes Perdón, digan, perdón. como ustedes digan. Bueno, vamos con el texto y el subtexto. El texto y el subtexto, por supuesto, digamos, en una escena donde yo tengo determinado diálogo, voy a tener un texto, ¿no? Que va a delinear y a determinar determinadas cuestiones respecto a los personajes. Pero también va a haber algo que es muy importante y que va a sostener ese texto y va a ser lo que sostenga la escena, que tiene que ver con el subtexto, con lo no dicho, con lo que está implícito en la escena y que muchas veces es lo que genera mayor conflictividad y progresión dramática fuerte, ¿no? O sea, todo lo que no se está diciendo, lo que se está insinuando, ¿sí? Lo que está implícito dentro de ese diálogo, que a veces tenemos esta información desde el autor de ese texto y otras veces tenemos que cargar nosotros las tintas como intérpretes o directores para entender qué es lo que se está jugando en esa escena, ¿no? Y ahí voy a las circunstancias, ¿sí? Porque las circunstancias van a hacer que yo como intérprete empiece a pensar, este personaje, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su motivación? ¿Sí? ¿Qué es lo que está queriendo en escena? ¿Cuál es su objetivo ahí en relación al otro, ¿no? Al partener. No sé si se puede ver en grande la filmina. Pensaba también en las intenciones, Eso está ¿sí? dentro del subtexto, sí, sí, por supuesto. Claro. Si quiere seducir, si quiere, por ejemplo, convencer a alguien, cuál es su actitud con respecto a eso, va a aparecer dentro de las subtextos. No logro ver la filmina, a ver si no, acá en la mía personal. Otto, ¿estás por ahí? Ahí está. Bueno, El entorno, ¿dónde estoy? Ay, perfecto, muchísimas gracias. No, ahí, estamos en la voz y la imagen. sí, bueno, hacemos una recapitulación. Esto es lo que Sí, hablábamos al comienzo y tiene que ver en realidad con todo lo que venimos trabajando hasta ahora. La voz y la imagen, es decir, construir la imagen en el intérprete para trasladar esa imagen al oyente. Cargar de sensorialidad ese texto que debo interpretar para lograr verosimilitud, ¿sí? En lo que yo estoy interpretando. Empezar a detectar qué veo, qué escucho, qué huelo, qué texturas percibo en las imágenes que ese texto me propone para introducir al oyente en esas imágenes, en esa historia que yo le estoy proponiendo a partir de mi interpretación, ¿sí? Después, como intérprete, preguntarme cuáles son las intenciones, cuál es mi motivación, ¿sí? ¿Qué es lo que no está dicho en ese diálogo con un otro que puede ubicarme a mí en relación al conflicto desde un lugar con mayor profundidad en la escena, ¿sí? Si trasladamos una imagen para detectar gráficamente el texto y el subtexto, si tenemos un iceberg, lo que vemos del iceberg, esa punta que vemos, que sería el texto, es un 20% de lo que representa ese iceberg en su totalidad, con toda esa masa de hielo que está sosteniendo esa punta que solo veo. Todo eso que está por debajo y que no se ve es el subtexto. Y que cuanto más yo pueda trabajar en relación a qué es lo que no se está diciendo, qué es lo que está ahí jugándose por debajo de ese texto, más rica voy a tener la escena, más gordita la voy a conseguir, ¿sí? Más voy a poder trabajar con el otro. Y acá viene otra cuestión. Como intérprete, siempre, si tengo que trabajar con un otro, siempre se construye la escena entre dos.
no es solamente desde mi participación. El trabajo siempre es una coparticipación entre mi interpretación y el del otro. Trabajo con el otro. Cuanto más pueda trabajar con el otro, más rica va a salir la escena, más volumen va a tener mi personaje, ¿sí? En este sentido, a veces hay pelea de egos en relación a voy a hacer una escena y yo quiero que el mío suene mejor, quiero que yo suene bien actuada, ¿no? Y en realidad, cuando empieza a aparecer esa riña de gallos, lo que termina pasando es que pierde la escena, ¿sí? En realidad ahí se empieza a diluir todo, porque empieza a pasar por otro lado el conflicto. El conflicto empieza a pasar entre intérpretes y no entre personajes. Entonces, es importante esto, importante todo el tiempo intentar buscar al otro para trabajar con ese otro en la escena. Ahora con la pandemia nos toca trabajar en Zoom. A veces tenemos que interpretar por Zoom con otro. Bueno, igual, ¿no? ¿Cómo hago? Y esto es estar en una permanente atención de escucha. De escucha. A veces tengo que repetir el texto muchísimas veces. Sin embargo, desde el lugar en donde yo me ubique, ese texto va a sonar distinto. Me va a sonar distinto como yo lo escucho, cómo me lo dice mi compañero. Si yo estoy en esa situación de presente, ¿no? De estar en presente. Por ahí ya lo vengo repitiendo un montón de veces ese texto, pero si yo me permito hacer esa especie como de renovación de F5, ¿no? Cuando tengo que actualizar algo en la computadora, y trato de ubicarme en ese eterno presente de escena. Digo, trato de ver, esto es la primera vez que lo escucho, ¿cómo lo recibo? ¿Y cómo se lo digo al otro? ¿Y cómo lo recibe? Bueno, en esa ida y vuelta es cuando logramos construir mayor verosimilitud, logramos enganchar al oyente, ¿no? Que el oyente entre en esta historia que yo le estoy proponiendo. Si te parece, Male, vamos a poner en juego ahora los elementos del lenguaje radiofónico. Sí, dale. Es la filmina que tiene una cancha de fútbol donde Sí. estos jugadores se desplazan de diferente manera y construyen un universo sonoro. Claro, porque nosotros estamos hablando aquí de interpretación, pero como decíamos antes, un poco adelantándonos, estamos pensando la interpretación bajo el paraguas de la oralidad. Esto es, contamos con un oyente que solo puede seguirnos a través del oído, ¿sí? Y donde, a diferencia del espectador audiovisual que tiene una pantalla y hay algo espacial concreto que sucede en una pantalla, o si lo tengo que llevar al lenguaje de un diario, de la gráfica, sucede en una hoja de papel o en una pantalla en donde se despliega una noticia, veo un titular, veo un copete, veo una ilustración, ¿sí? O en una película veo dos personajes, veo ya un decorado, veo ya una locación donde se está desarrollando esta historia. Bueno, bien, bajo el paraguas de la oralidad no tengo todo eso. Nuestra cancha es el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo un oyente que está siguiéndome con su oído, con su atención desde un solo sentido. Entonces voy a tener que organizar muy bien todos los elementos para que me pueda seguir en esto que yo le quiero contar. Si yo le doy, como cualquier otro lenguaje, ¿no? Si yo voy a leer un diario y está todo puesto en un mismo renglón, obviamente no voy a poder discriminar como lector qué es lo que me quieren contar. Voy a necesitar de una organización. Lo mismo pasa desde el lenguaje radiofónico, para radio o para podcast. Yo necesito organizar mi relato en función de poder trasladar esto de manera ordenada y que el oyente me pueda seguir a lo largo de todo lo que yo le quiero contar, sea desde el formato de la ficción como desde el formato periodístico. Esto va más allá del género y del formato, ¿no? Tiene que ver con las características del lenguaje. Entonces, tengo una línea de tiempo que va hacia adelante. Esto es, el oyente no puede volver atrás, ¿sí? Salvo que ahora con el podcast pueda rebobinar, miren qué palabra antigua, pueda retroceder en lo que yo le estoy contando, pero la verdad es que es muy incómodo, ¿no? Digo, yo estoy trasladando mi historia o queriendo enganchar
a un oyente que está hiperestimulado, ¿no? Con un montón de cosas, solamente en el celular, la cantidad de estímulos que recibimos permanentemente. Y yo humildemente le quiero contar una historia cortita, 3, 4 minutos. ¿Saben lo difícil que es que ese me escuche hasta el final? Entonces, digo, bueno, ¿cómo hago? Primero, entiendo que no va a volver atrás. Entonces, yo tengo que saber que esta línea de tiempo va hacia adelante y que cuento dentro de esta cancha que es el tiempo con diferentes jugadores que me van a permitir contar desde este lenguaje, que es la voz, por supuesto la palabra, ¿sí? La música, los efectos de sonido y el silencio. Estos son todos los recursos que contamos dentro del lenguaje radiofónico, ¿sí? Y de la manera en que yo puedo organizar estos recursos, se va a contar de una u otra manera la historia o lo que quiera contar, ¿sí? Si querés pasamos a definir, bueno, esto es un poco lo que decíamos recién, estamos bajo el paraguas de la oralidad, tenemos que pensar la escritura para ser escuchada y no para ser leída. Esto es cuando me toca escribir o pensar un parlamento para un personaje, o elegir un texto. A veces no soy guionista, ni se me da por la escritura, pero quiero contar en mi podcast o en mi programa, quiero contar algo, ay, me encantó ese texto de Borges para leer. Guarda con eso, ¿no? Digo, a veces necesito pensar también en términos de este lenguaje, cómo voy a hacer para que ese texto tan hermosamente escrito, pero escrito para ser leído, concebido para ser leído y no para ser escuchado, ¿no? Entonces, ahí intervienen otras cuestiones del oyente que tienen que ver con el tiempo de atención que pueda tener mi oyente, ¿no? Entonces, pensar esto, la escritura para radio y para podcast, está pensada para ser escuchada, ¿no? Y no para ser leída. Sí, con esto no quiero decir, che, censuramos a Borges. No, No, si por ustedes quieren favor. leer a Borges y utilizar todas las herramientas del lenguaje radiofónico o de interpretación, lo pueden hacer. Pero va a, digo, hacer una adaptación de ese texto, que sería todo un desafío, adaptar a Borges, Se le puede. daría, claro, se puede, sería un desafío importante, y le daría, no sé si la palabra es credibilidad, pero le daría, sería otra historia también, sería una ficcionar para radio o sonoramente un texto de Borges, una Claro, adaptación. claro. Pero bueno, se puede leer, lo que sí, digo, a veces el texto escrito genera una sensación de distanciamiento con el que escucha. Digo, es otro, está leyendo, no, pero es un buen intérprete. Pero hay algo que de lo oral que vos escuchás y te das cuenta que es para ser leído. Si nosotros, nuestra intención es que no se note que es leído y queremos, no sé, darle un carácter más de ficción, bueno, ahí está el trabajo de la pluma del que adapta, ¿no? Que también es una elección. Bueno, yo elijo que esto, leerlo tal cual o no, yo elijo adaptar este texto y para que suene de otra manera y para darle mayor verosimilitud. Claro, yo tengo que ser consciente de que estoy jugando con otro lenguaje, ¿no? O sea, es esto, tenerlo presente. Entonces, voy a pensar, bueno, si voy a adaptar este texto, quizás no lo adapte todo porque no quiero, no quiero profanar a Borges, ¿cómo me voy a animar a meterme con un texto así y adaptarlo como a mí se me cante? Y va a ser difícil. Ahora, por ahí, si yo busco una música que en determinado momento entre en ese texto y que me ayude a contar determinada atmósfera para ese texto, o puedo buscar un efecto de sonido, pasos, no sé, un caballo que de repente está ¿no? Trotando despacio y entra el personaje y yo puedo buscarle determinada atmósfera desde lo sonoro a ese texto, puede ser muy interesante, pero ahí ya le estoy metiendo algo del lenguaje radiofónico, estoy pensando desde otro lugar, desde otra perspectiva, estoy concibiendo esta comunicación desde otro lugar.
desde el lugar en que uno habla y otro escucha, no me ve, no puede volver atrás, digamos, ¿no? Es esto. Si querés vamos a la próxima, a las otras dos, me estoy corriendo porque tengo miedo de no llegar. La voz y la palabra, en este caso es mi lugar como comunicador, ¿no? Y esto va más allá del género y el formato que yo elija, ¿no? Para situarme como comunicador. Es decir, la voz que me cuenta una noticia, la voz que me cuenta una historia, la voz que publicita, ¿sí? Los diferentes usos de la voz para comunicar en radio y en podcast. Va más allá de esto, digo, siempre pensando en cómo generar este vínculo con el oyente, ¿sí? Con ese oyente que no está poniendo tan en juego la lógica como cuando está leyendo el diario, ¿sí? Sino que está, digamos, comunicándose con nosotros desde un lugar más sensorial y más emocional, ¿sí? Empieza a jugarse más las emociones y las sensaciones en este pacto de comunicación con el oyente. Después tenemos a la música, que por supuesto nos sirve para generar clima, para generar ritmo en esto que yo estoy contando. Hay una música, y esto es en ficción particularmente, que es la música que puede sonar en una escena y es la música que escuchan los personajes. A esa música la llamamos música diegética, ¿sí? Es una música que está, por ejemplo, sonando en determinada escena y me está contando del ambiente, ¿no? De repente el personaje entra a una peña folclórica y empieza a sonar una banda en vivo, se escucha una guitarra, se escucha un bombo, alguien que canta, entró a la peña, ¿no? A su vez puedo generar también conflicto con esa música. Digo, si hay alguien que le molesta, ¡otra vez con la peña, es domingo a la noche! ¿No? Bueno, ya empieza un conflicto en relación a los vecinos, ¿no? Bueno, todo esto puede funcionar en escena y es la música diegética. La música extradiegética es la música que no escuchan los personajes, que la pone, por ejemplo, Otto en el momento que necesita crear determinado clima, atmósfera, generar determinada emoción, subrayar determinado sentimiento en el oyente, ¿sí? Pero no la están escuchando los personajes. Es esa música que me induce como oyente a determinada sensación, emoción o clima. Me genera suspenso, me genera intriga, me subraya determinada tristeza o alegría en función de lo que estoy escuchando. Después tenemos a los efectos de sonido, y si querés vamos a la otra filmina, Otto, a los efectos de sonido. Ah, se está escuchando algo. Está escuchando. Genera una tensión. Sería una extra diegética. Muy bien. Los efectos de sonido son narrativos o descriptivos, ¿sí? Los efectos de sonido narrativos, y acá estamos hablando del género de ficción, son esos efectos que cuentan acciones, ¿sí? Es decir, se escucha un disparo en escena y se contó una acción ya desde el sonido que escuchó el oyente, ¿no? Digo, alguien activó un arma, ¿no? Es distinto si se escuchan muchos tiros y esta escena se está desarrollando en un polígono de tiros. Bueno, en ese caso, el sonido se está utilizando de manera descriptiva, ¿sí? Es un ambiente, es un decorado, es una escenografía. Es decir, que yo tengo este doble uso respecto a los efectos. Efectos que cuentan acciones por sí solos y ahí ya miren cómo los recursos empiezan a contar por sí mismos. Es decir, no hay un recurso más importante que otro. Todos los recursos son importantes, ¿sí? Porque que se escuche un disparo nos alivia de que un personaje diga, con esta arma que tengo voy a dispararte. No, directamente le dijo, sí, hola, ¿qué tal? ¡Boom! Ah, ya se contó que hubo alguien que disparó, ¿no? Y ya ese sonido hizo avanzar la escena en determinada dirección. Y después tenemos el silencio, ¿no? El silencio como elemento narrativo, que no es una pausa,
que no es una laguna del intérprete, sino que es un silencio que lo incorporamos justamente para poder permitir al oyente entrar en eso que yo le estoy proponiendo imaginar. Es decir, es un silencio que permite esta coparticipación entre el que habla y el que escucha, ¿sí? Es un sonido que permite poder provocar a ese que está escuchando y que active esta gimnasia de imaginar y de seguirme en la historia que yo le estoy contando, ¿no? Permite un vínculo de mayor profundidad, ¿no? Con el que me está escuchando. Y es importante tenerlo en cuenta, es importante. Porque piensa en esto, estás solo con el oído ahí, acudiendo a mi historia. Entonces cuando yo le doy esos espacios, es donde ahí puede entrar, y donde también puede entrar eso que hablábamos antes, ¿no? De las intenciones, del subtexto, cuánto se juega a veces en un silencio bien cargado, bien puesto, ¿no? Por supuesto, no abusar de ninguno de los recursos. Los recursos están pensados para contar, pero si yo quiero poner a todos, porque digo, bueno, todos, no, yo tengo que elegir esta escena con qué se cuenta mejor, ¿no? Que lo que no suma, resta, decimos siempre esta frase. Entonces es, bueno, a ver, ¿cómo se cuenta mejor esta escena? Y ahí empezar a pensar cuáles son los elementos, ¿no? Que van a contar mejor lo que yo quiero trasladar al oyente. Estaba pensando, Male, que por ahí el silencio puede llegar a ser narrativo, o sea, y eso que no es un efecto, sino Como que elemento simplemente narrativo. yo Sí, te sí, pregunto algo a vos, estamos, no sé, discutiendo o algo, y yo te pregunto algo a vos y vos directamente no me respondés. Ese Exacto. silencio puede sostener una tensión, un enojo, o te pregunto, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te sentís bien? Y ese silencio me está contando que no podés hablar, o que algo te pasó, o que te desmayaste. O sea, hay silencios que podemos utilizarlos de esa manera narrativamente, y otras veces podemos llegar a utilizarlos jugando a te lo digo, no te lo digo, te lo voy diciendo te lo voy diciendo de a poco, o es una cuestión rítmica, Tal que cual. tengo mis tiempos para que vos te los vayas imaginando. Y si no, no, es simplemente no, o sea, si abusamos de ese silencio y me voy a convertir en Jorge Suspenso, que no sé si me llamo No, por Capusotto, eso, no hay que abusar. entonces, claro, No hay que entonces abusar. voy a decir tal cosa. Y digo, es insoportable, o sea, ya basta, ya Pero me di genera cuenta que estás... risa. Jorge Suspenso es un muy buen personaje estereotipado del gran Capusotto. Por Sí. supuesto, ahí está, pero genera todo el tiempo. Está puesto como una característica del personaje. Ujú. Y Esto también enriquece. pasa en... Claro. Decímelo, decímelo. Te voy a contar un secreto. Y no te dicen nada. Bueno, y también eso genera algo en el oyente de, che, pará, ¿qué pasó que se dejó de escuchar? ¿Qué va a decir? O Sí, sea, claro. eso es ser inteligente con el El silencio y lo que silencio. yo quiero lograr con ese Sí, silencio, que imagine el provoca. otro. Claro. Además estamos muy, muy poco acostumbrados al silencio, ¿no? Como oyentes piensen los programas que pueden darse el lujo de sostener silencios. Son muy Mm, pocos. Por lo general los programas son de una intervención sonora permanente, desde la mm. cortina, desde los efectos de sonido. Se tiene que provocar risa, te pone el efecto de sonido de la risa, te pone la corneta, te pone esto, te pone el otro. Todo el tiempo es estridente, estridente. No pensamos nada. Estamos tapados de sonidos, no tenemos ni un espacio para pensar un poquito lo que me está diciendo. Qué peligro, ¿no? Si le dejo un espacio y le empiezo a hacer pensar al otro, al que está escuchando. Sí, 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 sí. Entonces, hay algo ahí muy potente con el silencio, muy potente. No es así en los podcasts. Digo, el podcast siempre hay algo como muy personal del que lo hace, ¿no? Y hay muchos podcasts en donde son dos personas hablando, muchas veces son entrevistas y hay un silencio que está ahí y está contando también mucho y no es incómodo, ¿no? Así que a tenerlo en cuenta también. Bueno, Sí. vamos
¿Vamos para adelante? Sí, señora. Muy Vamos bien. bien, vamos bien. Vamos bien con los tiempos. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Porque vamos a meternos ahora a hacer un ejercicio. Bueno, Analía, sí. perdón, no vi. Analía, ¿querías consultarnos algo? No, estaba Ah. sacando el Ok. estaba sacando el silencio. Está muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejercicio. Lo que les queremos proponer es empezar a jugar con estos elementos del lenguaje radiofónico, en este caso con los efectos de sonido, ¿sí? Pensamos que la mejor manera de poder, veamos, bajar, ¿no? Y desmenuzar todo esto que venimos hablando es poder ubicarlos a ustedes en una situación de empezar a poner las manos en la masa y a trabajar en función de esto, ¿no? De estos ingredientes del lenguaje radiofónico. Entonces, los vamos a ubicar por pareja. Ya tenemos una pareja que está junta, así que Analía y Analía José, sí, y ahí José, muy bien. Con el resto de los participantes lo que vamos a hacer es ubicarlos por parejas, y acá el Zoom, estas maravillas de la virtualidad, se pueden armar diferentes salitas, ¿no? Esto es, ahora estamos en una sala principal y nos podemos ubicar en salas que están como apartadas para armar el trabajo con mi compañero. La consigna va a ser la siguiente. Por parejas, nosotros les vamos a dar un efecto de sonido que tiene que ver con un ambiente. Si querés ponerla grande la consigna, Otto, no sé si... ahí está. Van a recibir una caja sonora. Ahora las vamos a ver en pantalla y vamos a ubicar las parejas, en donde van a recibir un efecto descriptivo, un ambiente, un decorado y un efecto narrativo. A su vez ustedes, con su compañera o compañero, tienen que pensar también un efecto que puedan hacer ustedes desde su propia casa. Por ejemplo, tengo acá un vaso de agua. Efecto de sonido, tomé un trago de agua. Puede ser un teléfono que suena, puede ser monedas, ¿no? Que hagan determinado ruido, puede ser determinado repiqueteo en la mesa. Sorbo del mate, o justo me serví Cucharita. café y cucharita. Tantos sonidos que nos rodean. Sí. Que sea sencillo. Entonces, la idea va a ser, con mi compañero o con mi compañera, armar una escena cortita, como de 2 minutos como mucho. No importa si esta escena llega a una resolución, es armar una escena entre 2 personajes utilizando estos efectos de sonido, ¿sí? Cuando los ubiquemos por salas van a poder pedir ayuda, ¿sí? Y nosotros con Marisú y con Otto nos vamos a estar metiendo en las diferentes duplas para ir ubicando cómo van en el trabajo y para ayudarlos si es que necesitan ayuda, ¿sí? Para pedir ayuda hay 3 puntitos abajo de la pantalla, que sería como más, y cuando aparecen las opciones, ustedes solicitar ayuda o algo así, no sé cuál es la palabra Solicitar exacta. ayuda. Puede llegar a ser. Y ahí entramos, tum, como magos, a esa Exacto. reunión. Así que, más que nada, para que nos organicemos bien, van a tener un sonido, un efecto de sonido que puede llegar a ser un sonido de fondo, o no sé cómo lo van a utilizar. Después, otro efecto de sonido que va a aparecer, que lo van a usar en determinado momento, ¿sí? Y esta acción física que lo pueden hacer, que pueden coordinar, que lo haga uno, lo pueden hacer los dos, o en diferente momento uno hace una cosa y otro hace otra, ¿no? Eso es una elección de ustedes, no sé si los estoy mareando, ¿me explico bien? Yo no Sí. estoy entendiendo todavía cómo bien. es. O sea, entiendo cómo es el ejercicio, pero no entiendo cómo lo Por tenemos que armar. ejemplo,
Por Esperá. ejemplo. Sonido Esperá, mar. Ah, vos querés... No, yo lo que digo es que podemos ir viendo las cajas de acuerdo a los Sí, sonidos y ahí nos vamos a dar cuenta todos mejor cómo es. perfecto. Sí. Pero ubiquemos las parejas. Entonces, Analía y José están juntos. Daniel y así como los veo, así como los veo en pantalla. Daniel y Graciela hacen otra pareja, ¿les parece? Sí, Dale, ¿no? Daniel y Graciela. Romina y Luciana, ¿no? Sí, Romina y Luciana. Perfecto, entonces, Romina y Luciana, Daniel y Graciela, Analía y José. Muy bien, entonces, para Analía y José, ¿querés que poner las opciones en pantalla? ¡Oh, ¡qué producción! Pueden elegir un número. Ah, bien. Del 1 al 6. Chao, me siento en un concurso. Marisú, ponga su voz de Pinky, por favor. Estamos Vamos. con Analía y José, están por elegir el premio mayor. Por favor, tienen que elegir un número del 1 al 6. Se juegan la 6. vida. 6. 6, Vamos a ver 6. qué tenemos en el 6. El 6, a ver, para la pareja de Analía y José. Muy bien, les tocó. Ambiente bar y disparo. Entonces, Analía y José, les va a tocar el ambiente de bar como elemento de efecto de sonido descriptivo, es decir, el ambiente, ¿no? Sí. El ambiente es un bar. Y tienen un efecto de sonido que es un disparo. Entonces, ustedes ahí ya tienen varias pistas de por dónde va la escena, ¿no? O sea, hay dos personajes, ustedes deberán pensar quiénes son en esa escena estos personajes, ¿no? Si es el mozo y una señora que está tomando algo, si son dos personas que están sentadas en la misma mesa, si son dos personas en mesas separadas, qué es lo que están dialogando, qué es lo que está transcurriendo ahí, cuál es la circunstancia de la escena. Y lo que van a tener que hacer mínimamente es pensar la estructura de esta escena, es decir, qué se va escuchando, ¿no? Armar como una especie como de guioncito, escaleta, guión es mucho. Yo solamente diría pensar una estructura para después poder decirle a Otto cómo van a ir entrando esos sonidos. Entonces, por ejemplo, se escucha el sonido de bar ya desde el comienzo, ¿no? Entonces Perdón, ese sonido de bar no lo ponemos nosotros, no tenemos que ponerlo. No, lo ponemos nosotros. No, acá viene la voz de la Mirá, conciencia. escuchá, ahí viene. Me llamaron, ¿qué tal? Muy Qué buenos suerte. días. Bien. Cuando ahora los dividamos y las dividamos en grupos, en cada grupo es como este chat, pero solamente va a haber menos personas. Entonces yo lo que le voy a hacer, les voy a pasar el link de YouTube para que escuchen el sonido. Ustedes para que lo escuchen solamente. Entonces, en base al guión que ustedes armen, por ejemplo, vos me vas a decir, el sonido del bar se escucha al principio, aparecen las voces, dicen algún diálogo. Cuando yo termino y digo pancarta, el disparo tiene que ir ahí. Entonces vos me decís eso, me aclarás esos momentos. Entonces a la hora de hacer la producción, yo voy a poner el sonido de fondo. Ustedes desde la comodidad de su living van a poder actuar e interpretar el texto. Y cuando vos digas palangana o pancarta, ¡pum! Yo voy a Por decir, es un ejemplo, claro, ¿no? Digo, obviamente. es el pie. Bien. Yo Ok. hago el sonido del disparo. Ok, perfecto. Básicamente ¿Está? es eso. O sea, ustedes me dan las indicaciones para que yo los opere desde lejos. Desde las sombras. Nosotros podemos agregar, creo que era lo que había entendido, podemos agregar otros sonidos que hacen, ¿cómo es que se llamaban? Estos sonidos, narrativos. Sí, narrativos, sí, que ¿no? están contando acciones. Con que Sí, sí, sí. agreguen uno más ya está bien. ¿sí? Claro, Perfecto. abrir una billetera, el sonido de si es una billetera de velcro, por ejemplo, para pagar, no sé, yo Una imagino que va a ser cucharita para en el pagar. Una café. cucharita, claro. Sí, 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 Algo que le entendí. sume a ustedes a la escena. Pero después los sonidos los va a ir disparando Otto cuando la idea es que cada equipo, cada pareja arme esta secuencia, después podamos mostrarla en esta sala principal a los demás.
Sí, Ya arman, con un operador construyen, técnico. Esto es casi radio en vivo, les voy a decir. Estamos haciendo construyen, cuestiones. Pero sí, la duda que tengo es, por ejemplo, si en los sonidos narrativos que quiero incorporar, por ejemplo, una cucharita que revuelve, ese sonido yo le tengo que decir a Otto, mira que en tal No, momento, o lo tengo que hacer yo. lo haces vos. Ese lo haces Ok, vos. ok. Ese lo haces vos. ¿Por qué les pedimos ese sonido también? Porque acá hay algo importante. En la ficción que está pensada para radio o para podcast, el intérprete tiene que disociar, y esto es lo que está pasando ahora con ustedes, tiene que disociar entre las acciones que vienen desde la consola, porque ni Analía ni José van a disparar un arma. No es como en el teatro, que dice, bueno, en ese momento el personaje de José agarra y le pega un tiro. No, acá el intérprete tiene que acomodar, ¿no? Toda su interpretación a la acción que viene por la consola. O sea, va a recibir ¿no? en el momento que ustedes determinen de la escena, pero no la va a ejecutar. Ese es un tipo de acción que viene por la consola. Ahora, la acción que va a desempeñar, por ejemplo, Analía, revolviendo con su cucharita, es una acción que la va a hacer ella manualmente, artesanalmente, y que la va a mantener ocupada en escena, ¿sí? Es otro tipo de acción que cuando podemos tenerla, la agradecemos los intérpretes, digo, porque hay algo ahí que nos mantiene ocupados en la escena y que nos lleva al momento más presente, ¿sí? Entonces, por un lado, disocio entre las acciones que vienen desde la consola y por otro lado, veo qué acciones puedo yo aportar desde, desde mis recursos, ¿no? Desde lo que tengo ahí y desde lo que me permite la escena también. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, vamos con la pareja de Daniel y de Graciela. ¿Qué eligen? Adelante, Graciela. 3. el 3, La a 3, ver. Grace, dale, la 3, vamos. Tormenta y cristal que se rompe. Tormenta y cristal que se rompe. Perfecto, entonces tienen aquí el sonido descriptivo de ambiente, que es una tormenta, y un cristal que se rompe. Ustedes verán qué es este cristal. Ahí es pensar ustedes, ¿no? Si es un vaso, si es una ventana, ¿qué es? ¿Qué es ese Sí. cristal que se rompe? ¿Quiénes son ustedes en escena? ¿Qué personajes están interpretando ahí? Y qué circunstancia están atravesando esos personajes. Bien, y vamos con Romina Romina y Luciana. ¿Qué número eligen? ¿El 4? A ver, el Dale. 4. Playa y bebé llorando. Justo se escucha una voz de niña. Así. Justo está mi bebé acá. Perfecto, tenemos Tenemos el efecto. tenemos el efecto, chicos. Excelente. Playa y bebé llorando. ¿Sí? Bárbaro. Podemos hacerla actuar a ella también, ¿eh? Sí, obvio. Obvio. Se incluye en la escena, chicos. Se incluye todo en la escena en estos tiempos. Muy bien. ¿Alguna duda, algo que nos quieran consultar? Igual vamos a estar pasando por las salitas de cada una de las parejas para evacuar cualquier duda, ¿eh? Ajá, les damos como 5 minutos más o menos para Sí. que reciban esos sonidos, los escuchen, hagan una historia, construyan, sin pretensiones, o sea, no tiene que salir Es jugar, bien, es jugar. qué es lo que quieren contar y en qué momento iría esos efectos determinados, ¿sí? Armar una listita del orden en cómo se escuchan esos sonidos, ¿sí? Bien. Bueno. Ahora mismo van a ser trasladados como Star Trek a una sala, ¿ok? Cuando Perfecto. no tienen que salir, sino que yo los voy a meter en una sala y los voy a sacar de una sala. Todo muy democrático desde este punto de vista del Zoom. ¿Está bien? Si por algún motivo salen sin querer, pueden volver a entrar después. Exactamente. Bien. Y ante cualquier duda, nos consultan a cualquiera de los tres. ¿Sí? Bueno, Dale. nos vemos en un ratito. Estén atentos al chat porque yo les voy a mandar data a todos y a todas. Bueno, nos vemos Bien. en un ratito. Dale. Bárbaro. Haga su magia.
Exactamente. ¿Qué tal? Acá estamos. ¿Cómo Hola. andan? Hola. Bueno, miren, Bien. yo les voy a pasar acá por el link, Sí. ustedes, los dos links de los sonidos que van a tener, el sonido de la tormenta y el sonido del vidrio, como para que Sí. los escuchen si quieren y demás. ¿Está bien? Bueno, Yo ahora después sí. en un ratito, cuando esté finalizando, paso, así ustedes me dicen en qué momento los largos, si la tormenta es continua, nada, lo Bien, que ustedes bien. quieran. ¿Está bien? Dale, bárbaro. Sí, Muchas está gracias. bien. Buenas, ¡Qué nervios! buenas, ¿cómo andan Uy, eso? hola Otto. Acá Hola. llegó Otto, Otto, Sí. das un misterio mal. Soy el hombre misterioso, soy el hombre Sí. misterioso. Bueno, miren, yo acá en el chat, les mando los archivos de YouTube para que lo puedan escuchar. Es de la playa y el del bebé. O sea, no es para que ustedes lo reproduzcan, sino que para que ustedes lo escuchen. Al finalizar el tiempo, me paso por acá para que ustedes me digan cuál es el pie que me van a dar para el efecto del bebé, por ejemplo. O si la playa tiene que estar constantemente. ¿Está bien? Bueno, Y cualquier duda, perfecto. ahí me saludan. Me saludan, me llaman, me saludan, que ya estoy ebrio. Bueno, no le digan nada, no le digan nada a nadie. Un beso grande. Chao, perfecto. Me falta ir a Analia Bergia. No lo escuchen. Mira, yo creo que lo mejor sería que se contara sin que los pudiésemos ver a ustedes, o sea, solamente, claro, mejor, pero piensen esto, piensen cómo está dispuesta el micrófono, desde dónde están saliendo ustedes para que se escuche esto. ¿Dónde tengo el micrófono? Arriba me parece que está el micrófono. Sí, está arriba por lo general. ¿Vos estás desde la compu o desde el celu? No, porque la compu la tiene mi hija que también estaba en un Zoom, así que estoy en el celular. Está puse bien. ahora porque está enchufado. Perfecto, o sea que vos pensás que entonces esto que recién hablábamos de cercanía o lejanía respecto al micrófono, vos el micrófono lo tenés arriba en el puntito que tenés arriba en el celu. Entonces, Sí. ¿cómo se va a escuchar? Y se va a escuchar lo que esté más próximo al celular, se va a escuchar más en primer plano, y lo otro por ahí se va a escuchar un poco más atrás. Pero estaría bien entonces, en Sí. el esquita que nos armamos, si yo estoy sentada comiendo acá, Sí. el micrófono mío y él puede estar sentado al costado mío. Sí. Porque además tiene una voz muy, muy potente, José. Ah, ¿está Soto ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ah, está Otto, está el gran hermano. Est- ¿Escuchaste de qué se trataba la escena? Está re buena. Escuché un poquito, yo lo que venía a dejar acá en el chat son los sonidos que tienen ustedes a disposición, como para que Sí. sepan de cómo es. Sí. Así se los hago escuchar acá un poquitito, así más o menos ya saben. Este es el sonido del bar, de fondo. No sé si lo escuchan ahí, Perfecto. como para que lo sepan. Y después el disparo es un disparo ahí contundente. ¿Se escuchó el disparo? No, es ahí. Pa. Ustedes De cuando me armas digan, tomar. pa, disparamos. Cualquier cosa, ustedes me avisan, ¿sí? Lo que necesiten. Yo, antes de presentar los trabajos, vuelvo para acá, así ustedes me dan el pie. Para eso. Dale. Dale. Dale, ok. Un beso grande. Bueno, ahí estamos acá. Vamos a hacer esta destacación. Hacé una presentación, Marisú, mientras tanto.
Wow, estamos listos, todos en sus lugares. Otto, ¿vos estás preparado? Siempre, así listo. Perfecto, entonces vamos a disfrutar de esta escena que van a compartir con nosotros Daniel y Graciela. ¿Se escucha ahí? Sí, pero se No, corta. yo No, soy no, la no, que no escucha. escucho, pero No, no no. importa. No, No yo, importa, yo quería saber si se escuchaba, ¿eh? Ahora era una ¿Se prueba. escucha? Ah, sí, Se sí, corta por perfecto. momentos, pero se escucha, sí, sí. Bueno. Muy buena la cena, Graciela, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te gustó la comida o no? No me gustó nada, te digo. La pasta mía estaba pasada. Ah, pero ¿por qué no lo reclamaste? La atención fue buena, así que tranquilamente le podrías haber dicho al mozo, cámbieme el plato. ¿Te parece que la intención fue buena? El mozo tenía muy malos modos. Ni siquiera me escuchaba cuando yo le hablaba. Bueno, Gra, hay que ponerle un poco de onda también. Yo me adapto a las circunstancias. ¿Sí? ¿A vos te cae todo bien? Mira, yo te dije que quería ir a comer mariscos al puerto. Ya quedamos que no había lugar, estuvimos ahí, ¿no te acordás? Teníamos que quedar esperando 1 hora para conseguir el lugar. Con esta lluvia nos vamos a quedar ahí afuera. Por favor. Mira, no sé qué es mejor, ¿eh? ¿Y ahora por qué se paró el auto? ¿Qué sé yo? No sé, se paró. ¿Qué sé yo? Mira, ya me parecía que esto tenía que pasar para completar esta noche. Sí, claro, justamente para terminar la noche, mirá vos. ¿Qué sé yo? Mira, Me tiene cansado este auto. te vengo diciendo que este auto necesita un service y no me escuchás como siempre. Haces como que yo no supiera nada de nada. Claro, sí. ¿Y por qué yo? Si vos también usás el auto. ¿Por qué no le decís vos, no lo llevas vos al service o lo llamás que vengan a ver el auto? Siempre yo, dejate de joder. Porque quedamos en eso, que del auto te ocupabas vos. Ah, sí, claro. Bueno, o sea que ahora a ponerse la campera, quedamos a 2 cuadras de acá ya. Hay que ir corriendo, si no nos mojamos. Ah, no, yo me estropeé los zapatos, son nuevos, me los estrené hoy. No, ni loca me los mojo, no. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar a dormir en el auto? Y sí, prefiero quedarme a dormir en el auto. Bueno, yo me voy. Chao, hasta mañana. ¡No! ¡Espérame! Espera, yo voy. Bueno, dale, que está lloviendo, dale. Ay, mira, ay, qué Dale, barbaridad. corre. Vamos. Tengo la llave, está lista. Dale, abrí la puerta de una vez. Ay, qué barbaridad. Qué barbaridad, mirá, mis zapatos nuevos, hechos un desastre. Y mis pelos. Ay, Déjate de joder, Graciela, me tenés podrido. Mirá, me voy a tomar una copa. ay, pero te bañaste y dejaste el toallón tirado en el piso, las medias por otro lado. No, un Pero desastre. basta, terminala, basta, Graciela, me tenés podrido, basta. Basta, me voy a dormir. Chao. Chao. Muy bien, bravo. ¡Excelente! Muy bien. No. La magia del Zoom, interpretando por Zoom sin conocerse, Daniel y Graciela. Muy bueno. Excelente cómo fue avanzando el conflicto en relación a estos personajes desde el diálogo. Muy bien utilizados los efectos de sonido también. La verdad, muy buen trabajo, Daniel, Graciela, felicitaciones. Muy bueno. Muchas gracias. Cerré la puerta muy rápido, no di tiempo a que entremos. Pero yo te imaginé adentro, no me di cuenta que se habían quedado afuera. Así que
podía seguirse en todos los escenarios el diálogo de ustedes. O sea, estaba muy bien eso. Solo nos faltó el sonido del auto, que hasta se puede después poner en la edición eso, pero estaba muy bien pensada la construcción de esta pareja, del vínculo, y de cómo ese conflicto entre ellos todo el tiempo iba haciendo avanzar la escena. Claro. Sonaba muy verosímil además el diálogo entre los dos. Sí, lo único que por ahí, con respecto a si nos ponemos exquisitos, el tema de, bueno, estamos en un Zoom, ¿no? En un contexto donde no es fácil las distancias que nosotros tenemos del micrófono, pero quizás en el auto había una sensación, podría haber sido un diálogo como más, no sé si íntimo, pero más de volumen bajo, confiando en que el micrófono se iba a tomar. Claro, tendría que haber sido así. Pero bueno, pero esto es una exageración y estamos en una escena, en un Zoom. Pero habíamos quedado en eso y yo me olvidé. No, pero... Bueno. Pero habíamos claro. quedado. Sí, pero está bueno para tenerlo en cuenta. Ahora son muchas cuestiones a tener en cuenta todas juntas y además es una primera pasada. Podríamos, si tuviésemos más tiempo, hacerlo una vez más y sale perfecto, digo, ensayando esas cositas más técnicas, pero la verdad que por ser la primera y sin conocerse, digo, esto es un desafío también, ¿no? De repente me encuentro por Zoom con otra que no conozco, tengo que armar una escena que suene convincente, utilizar estos sonidos, no. La verdad, muchísimo. Yo quería hacer una consulta a los y las oyentes. Ellos marcaron algo muy interesante del sonido de la lluvia, en un momento que es baja y en un momento que es fuerte, cuando están adentro del auto y cuando salen del auto. ¿Eso se pudo apreciar? ¿Se llegó a apreciar con esta plataforma de Zoom? No, sí. Ahí va. Para mí, yo no me di cuenta. Yo sé. sí. Yo bueno, no sé, depende cada uno de dispositivo. Cuando iban entrando a la casa, que se escuchaba como los truenos mucho más altos. Claro. Sí, Ok, bueno, Cuando él le decía, dale, corre, que nos mojamos. Claro. Sí, yo ahí lo sentí más fuerte. Maravilloso. Sonido. Bueno, ahora Analí y José, así, Dale. porque estamos con el tiempo, Sí, nos pasamos. Sí. Bueno, ¿cómo no? Bueno, escucha una cosa. Ahí estamos, voy a... Hola. ¿Se escucha? Ahora sí, hablen un poquito más, a ver. A ver, José, habla vos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Maravilloso. Sí. ¿A mí también se escucha bien? Sí, Ana, sí. ¿Quieren chequear algo antes o cuando quieran empiezan? No, está listo mi compañero. Listo. Perfecto. Bueno. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Perfecto. ¡Loco! ¡Qué buena que está la comida! ¿Me puede traer de sal, por favor, que le falta poquito? Y un poquito de hielo, porque la todo está un poquito caliente. Señora, ¿puede hacer un poquito de silencio? ¿No ve que no me puedo concentrar para leer el diario? Sí. ¡Doctor! ¿Me puede traer vino? ¡Qué impresionante! En este lugar, ¿cómo se come? Espera un poquito, a ver. Vamos, me trae hielo, por favor, que estoy tomando la soda caliente. Señora, Ajá. ya le dije, ¿se puede hacer un poquito de silencio? ¿Puede estar un poquito más tranquila? ¿No ve que no puedo leer el diario? Pero que usted no sabe lo que estoy comiendo, un manjar, ¿quiere un poquito? Tome, ¿quiere comer un poquito? No, gracias. ¿Está interesante el diario? ¡Mozo! ¡Me trae la mayonesa! Y un poquito de ketchup. ¿Me va a preparar nuestra milanesa? Tome, ¿quiere un poquito? Termínela, señora, me tiene harto.
No salió el tiro. Ahora sí. Ahora voy a sí. cerrar la 47. Antes de que se cierre la agencia. Perfecto, perfecto. El tiro ¡Qué se demoró un bueno! poquito, pero salió perfecto. Salió perfecto. No, Qué muy bueno. bueno, muy bueno. Qué bueno, porque incorporaron esto de hacer el sonido con la boca o hablar con Sí. la boca ocupada, le dio Muy un bueno, plus o Ana. una verosimilitud que fue increíble. Y además hay algo del espacio, de la distancia que justamente tienen del micrófono, que genera esta sensación espacial de, uy, en un restaurante y están en una mesa, en otra mesa. Impecable. Y Gracias. esto que decíamos, Ana, de mantenernos ocupados como intérpretes con una acción. Vos ahí tenías un montón de acciones, ¿viste? Digo, tenías la de masticar y a su vez llamar al mozo, que esto que decía Marisú, le daba mucha verosimilitud, que vos al mismo tiempo que estabas hablando, estabas como masticando, ¿no? Ahí ya estábamos ubicadas en la situación, pero perfecto. Me quedé atorada con pan. Bueno, eso también hay que tener en cuenta. Las porciones que uno se mete para después poder hablar. Claro, y José Muy también, bueno. o sea, había una distancia entre ellos, Entre el ellos. volumen era preciso. Sí, totalmente. Sí, piensen que estamos acá jugando con todo este Zoom, que de hacerlo esto presencial, ustedes directamente por ahí hacen una seña al operador y el operador automáticamente, no hay ningún delay, por eso tardó un poquitito el disparo, pero se entendió perfecto, de hecho... Sí, en un caso real no hubiera pasado nada, vos te hubieras quedado en silencio y después en la edición se colocaba el disparo, o sea, se resuelve. Claro, hasta también podemos jugar con un silencio buscado ahí, ¿no? Sí. Porque, Claro, imagínate cuando ella ve el arma, Claro, no hubo tiempo. salvo que le tire por la espalda, pero si ella ve que él saca un arma, hasta puede hacer un silencio, ¿no? Y ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿No? ¡Pah! Sí, totalmente. Bueno, muy bueno, la verdad, muy bueno. Felicitaciones. Esa. Y ahora, Bien. Gracias. Rumi y Luciana. Vamos con las chicas. Eso. El público. Ahí se escucha, sí. Sí, Lu, te Sí, chicas. escuchamos. ¿Quieren probar antes algún efecto, algún sonido para probar a ver si se escucha bien? ¿Se escucha, no? Perfecto, sí, se escucha todo bien. Lo que sí, Analia, pueden silenciar, Ana, silenciarte ahí, así no entra ruido de donde están ustedes. Perdón. Ahí está. Ah, perfecto. Ahí está. Arrancamos. Ay, este bebé que no para de llorar. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Bueno. Disculpame. Hola. Ay, hola. ¿Necesitas ayuda? Ay, estoy sacada, no sé ya qué hacer con este chico, no para de llorar. Pobrecito. ¿No será la arena por ahí que le molesta? Ay, no puedo llorar. Hace mucho calor también, y bueno, viste, es muy chiquitito, es la primera vacación juntos. Ay, sí, me imagino. Bueno, no sé si necesitas que te ayuden a algo. Ay, sí, mira, sos una genia, sos un angelito, justo me vení. Voy a ir, te lo dejo un cachito, y voy a buscar acá al auto nomás la mamadera, porque capaz que quiera comer algo. Sí, pero ¿qué me dejas? No, el bebé no. Ay, te pido, por favor.
Lo que pasa es que yo nunca tuve un bebé en brazos así, desconocido, aparte no sé, no pero sé si bueno, me animo. te viste toda la mañana acá, estuvimos al lado, vos sos regia, vi que tenés ahí una nena, ¿viste? Yo la verdad que soy Sí, mamá pero primerita, te pido por favor me des una mano porque me va a agarrar un ataque, no sé qué hacer con este chico. no, bueno, pero ¿hasta dónde vas? Acá, ¿Vas y volvés? acá donde está el estacionamiento, Bueno, ¿viste? Por acá. bueno, dame. Sí, gracias. Ay, sos una feliz. Se calmó con vos al final. Bueno, ya vuelvo. Bueno, ya está. Pero es una chica que estaba al lado mío, no paraba de llorar, no sabes. Al toque que lo agarró, se cayó. Acá. Yo no puedo salir. No me deja dormir, no me deja comer. Ir a mi casa, disfrutar de las vacaciones. Se lo dejo a ella, después de... Sí. ¡Excelente! Muy bien ahí. Se disparó un sonido que no sé si fue mi teléfono o qué, pero bueno. ¿Qué era? No sé, no escuché yo. Bueno, capaz Algo era. para sumar que ustedes utilizaron y en algún momento, después no sé si lo llegaron a perder o lo registraron, esto del movimiento del cuerpo, o por lo pronto yo imaginé que estaban moviendo el bebé y ya te cambia la manera de decir esa vibración, ¿vio? Y cuando me paré. claro, Te había algo paraste. que era físico y que se podía escuchar eso físico. Sí, yo me paré también y lo amaqué al bebé invisible. Muy bueno eso, chicas. Estábamos los dos. Qué bien. Me busca la policía, no. Abandónica. Y el recurso del audio al final, o sea, yo como no no vimos, vos le mandaste un audio, ese audio estaba grabado previamente. Sí, lo grabé. Está antes como para que se sienta esa sensación de que llame a alguien, de que ya está, ahora sí. Excelente. Me liberé. Excelente, porque ustedes sumaron otro recurso ahí, otro efecto de sonido. Es o sea, el efecto de WhatsApp. De audio de WhatsApp. Totalmente, chicas. Sí. Muy bien, muy bien. Por supuesto que depende cada conexión que tenga cada uno, ¿no? Porque digo, cuando uno encima muchos sonidos en el Zoom, hay veces que se pierde la profundidad de los planos o algunos escuchamos más o menos. Esto de hacerlo sin Zoom está perfecto como pensaron la estructura, porque ahí se dispara el audio y ya cierra la escena, o sea, el oyente ya sabe, hay un desenlace acá, o sea, después veremos qué pasa con el bebé y la desconocida, pero esta se tomó las de Villadiego y con un mensaje de WhatsApp se resuelve lo narrativo también, ¿no? Sí. Muy bien, chicas, muy bien. Che, felicitaciones a todos, porque la verdad que nosotros nos preguntábamos, ¿no será mucho hacer un ejercicio así, que eso demanda por momentos una logística de lo tecnológico? Pero creo que estuvo buenísimo, porque cada una de las parejas pudo, en muy poquito tiempo, contar una historia, encarnar un personaje, utilizar los efectos y los recursos del lenguaje radiofónico. Por supuesto que se puede, cada escenita se puede desarrollar, profundizar, pero para el tiempo que tuvimos, un montón. La verdad, muchísimas gracias también por el compromiso y por entregarse a jugar, porque también puede pasar que uno diga, no conozco a nadie, no, esto no, y no sale. Y sin embargo salió, y salió muy bien, así que muy bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes también por el espacio y la enseñanza que sin duda suma muchísimo para nosotros por lo menos. Qué bueno. Y muchas gracias. Y les vamos a mandar la clase, no la vamos a subir a YouTube, pero se las vamos a mandar a ustedes, digamos, cada uno va a tener la clase grabada, ¿sí? Buenísimo. Sí. Y otra cosa, que vamos a mandarles también una estructura de guión para que tengan, por ejemplo, hoy no llegamos a hablar de cómo hacer un guión,
es un ejemplo de tantos, cada uno hace un guión como quieran, pero es más que nada para poder organizar esa información y que el día de mañana, si tienen que armar una escena, sepan dónde se pone un efecto o cómo se escribe en un texto o un efecto para que el operador o el editor el día de mañana lo tenga en cuenta. ¿Sí? Perfecto. Claro. Bueno, buenísimo. Sí, Y yo seguramente... también les quiero agradecer por toda la buena predisposición, la verdad que son 2 capas junto con Otto, también en otro Sí, lugar. Otto pone un Sí, corazón. sí. Y nada, también a los compañeros y compañeras que conocí hoy, muy, muy lindo el espacio. Gracias. Qué bueno, me Gracias. alegro mucho, Romina, igualmente. No abandonaría un Placer. bebé. No, Quiero contar. no, me quedo tranquila, ya está. Ya quedó. Es una historia, quedó registrado, quedó Tremendo. grabado. Y probablemente después les escriba para pedir bien nombre y apellido para mandarles el certificado y que les quede el registro de esta experiencia. Me da curiosidad saber desde dónde están cada uno por ahí. ¿Dónde está Analía? ¿Están en Ushuaia? Nosotros somos de Villegas, estamos a 500 kilómetros de Capital. ¿Dónde? Y ¿En? Villegas. El pueblo Ah, Antonio Llega. Gálvez. Y nosotros tres, Daniel, José y yo, somos parte de un grupo de teatro independiente y bueno, queremos meternos en esto de radioteatro porque bueno, con la pandemia estábamos como un poquito parados. Si bien Claro. nosotros seguimos trabajando el año pasado por Zoom, pero no es lo mismo, y queremos aprovechar este espacio de radioteatro. Tenemos un ofrecimiento acá en una de las radios más importantes de nuestra ciudad, así que Qué nos vino bueno. genial. Esto para mí fue muy claro, por ahí no daba tiempo a anotar, leer, anotar y escuchar todo junto, pero fue recontra clarísimo. Gracias por la generosidad, por la claridad en los conceptos, y por Otto la buena onda, que no le vimos los pelos, pero ahí Mostrate, Muéstrese, Otto. Vos Para la foto final, Otto. Eso es otro precio, habíamos dicho, ¿no? Pero Ah, bueno, bueno. Yo quiero ahora me saber conecto. dónde está Lu, ¿dónde estás vos? Yo estoy en Bariloche. Ah, mirá. Ah, Sí, acá, en el frío. mucho frío, ¿no? Sí, ¿Sí? bueno, en realidad fue un invierno bastante tranquilo igual, pero sí, está fresco. Y bueno, yo soy comunicadora también y doy clases de radio en un bachillerato popular. Ah, qué Y bueno, bueno. tomé la clase anterior que dieron Sí. de lenguaje radiofónico y ahora me sumé a esta. Todo lo que pueda ir sumando como herramientas me copa, amo la radio. Claro. Soy fan, es el amor de mi vida la radio y poder trabajar con eso también me gusta, pero además siempre me gusta seguir aprendiendo cosas. Y ahora también una amiga me dijo que tenía ganas de hacer radioteatro y todo, así que digo, de una, hagámoslo. ¡Eso! Sí, Qué me bueno. encanta. Qué bueno. Romy, Siempre- ¿vos dónde estás? Ah, perdón, Male. No, decirles que cuando tengan proyectos, digamos, de algún radioteatro o ficción grabada o algo que quieran compartir, que nos lo manden también, porque nosotros también difundimos. Entonces, digo, también estos espacios también funcionan no solo como capacitación, sino como una red. Nosotros los que amamos la radio y contar a través del sonido somos un nicho chiquito, así que si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién sino? Así que eso, digo, funcionamos también como red y está bueno. Esto permite contactarnos, conectarnos, y hay algo que le tenemos que agradecer a la pandemia, que son estos encuentros, que de otra manera no hubiésemos podido tener ni conocernos así, ¿no? Sí, tal cual. Ahora Sí. sí, Romy, ¿dónde estás? Voy. Que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Male, ¿no? Que lo que más me llevo de estos espacios es los vínculos. Que encima una puede estar en el sur, otra no sé, en el norte. Yo estoy en el conurbano bonaerense, en San Miguel, más precisamente. Trabajo en una radio universitaria, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que queda en Malvinas Argentinas. Esto es noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y estoy ahora queriendo encarar un proyecto
que está la pata de la universidad a través de la biblioteca de la universidad, junto con otros escritores y escritoras, autores, autores de libros de la región, de nuestra región. La región es José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas, ¿no? Moreno, por ahí ando. Y nada, convocar a esos autores de libros, de cuentos infantiles, y llevar adelante a través de mi voz los cuentos, algunos cuentos cortos. Sí, así que nada, me venía bárbara, les agradezco, yo soy una de las que salí asociadas, no sé si hay más, y nada, estoy muy agradecida, también los sigo, a la página digo, a Parole, y hola Otto, que se mostró, y nada, que sí, que tal cual, que estamos vinculadas para lo que haga falta, ¿no? Me encantaría seguir en contacto, por supuesto. Dale, cómo no. Y Gra, ¿vos dónde estás? Yo estoy en Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Almagro, y bueno, me encantó la clase de hoy, me encantó así compartir con nuevos compañeros, y bueno, Malena, Marisú y ahora Otto también. Un aplauso para los tres. Ella es parte de la familia. Claro, lo tenemos que conocer. Es el mago, Otto. Es el mago. En cualquier momento. Saquémonos una foto, algo, sí. para... No sé qué cara poner. Pongamos cara de podcast. Así esa es la mejor foto. ¿Cómo para ahora. es? Impecable. Whisky. Bien. Listo, muy bien. Y así los avisos parroquiales por si les llega a interesar. Nosotros siempre estamos subiendo ficciones, armando cosas por ahí. Y por otro lado estamos iniciando un taller de interpretación que lo da Male, que son 8 encuentros, y otro taller de escritura para radio y podcast, que también lo da Male. Que va a ser de 4 encuentros. Ese va a ser un poco más corto. Y después tenemos otro que es el camino del podcast, en donde integramos todas estas cuestiones que vimos hoy, pero en función de un contenido propio, ¿no? De armar una idea de realización, producción de podcast. Cada uno desde la idea, de la propia idea que traiga o que pueda formar a partir del curso. Eso lo damos entre los 3. Claro, pero bueno, seríamos como una especie de personal trainer de podcastero. Ustedes vienen ahí y ahí pasan acá por estas diferentes vistas, ¿no? Que ofrecemos cada una. Les mandamos un beso grande y gracias por compartir esta mañana a mediodía con nosotros. Sí. ¿Esas informaciones las mandan por mail? ¿Las mandamos por mail? mail? Las vamos a mandar por mail también. Es la nueva agenda nuestra de agosto que se las vamos a mandar con la clase. Les vamos a mandar la clase de hoy. Y también estén como atentas a todas las historias y a todo nuestro Instagram, que es más o menos nuestro vínculo de difusión muchas veces. Así que nada, si de este hermoso espacio quieren sacarse una foto, arrobarnos en una historia, hacer todas esas cuestiones mercantilistas que para eso no sirven, claro, pero que no sirven, está más que súper invitado, invitade. Así que nada, un placer compartir esta mañana, este mediodía de sábado. Igualmente. Con ustedes. Perdón al tiro fallido, sino que la ruleta rusa había una bala sola. Y me dio como una cosa. Para mí se quiso arrepentir. Había como un subtexto ahí que se arrepintió. Le costó tirar, le costó. La dudo. Era un arma vieja, no salía el tiro. Medio empachada estaba la bala. Bueno, un abrazo enorme. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Fin de semana. Gracias a todos. Adiós. Chau.